que estamos hablando del estado de ánimo de la gente, de las bases populares, ¿no? Y tenemos que ser capaces de apreciar, diferenciar pues a las bases populares, al pueblo. No todo el pueblo tiene nivel de conciencia política. Entonces es importante distinguir aquellos sectores del pueblo que tienen más conciencia política de los que tienen menos conciencia política. Hay sectores que pueden tener una conciencia revolucionaria, pero hay otros que tienen una conciencia de la necesidad de la lucha democrática, de la lucha por la paz, y no de los objetivos estratégicos. Entonces es importante distinguir y no confundir, ¿no?, cuál es el nivel de conciencia de los sectores populares. Y también, entonces, por qué tipo de intereses se mueven los diferentes sectores populares. Hay que detectar eso. Es conveniente elaborar un mapa, ¿no?, territorial de cómo se distribuyen las fuerzas. Hemos dicho, es importante analizarlas, pero las fuerzas no están en el aire. Las fuerzas están localizadas en territorios, en el caso de una guerra, o en el caso también de una lucha institucional, en las instituciones. Por ejemplo, en nuestros gobiernos más progresistas de América Latina, pues el poder económico todavía sigue teniendo una fuerza enorme. En cambio, hemos ganado, o sea, podemos hacer un mapa de los parlamentos, y en la mayoría de los parlamentos nosotros tenemos mayoría hoy día, o del poder judicial, o de los barrios, y así vamos viendo de que nuestras fuerzas han ganado determinados territorios y que las fuerzas conservadoras todavía dominan, por ejemplo, entre otras cosas, el terreno de los medios de comunicación, donde nuestros medios oficiales no han logrado para nada vencer la batalla mediática que da la oposición. Ese mapa territorial, entonces, es muy importante, y también no solo un mapa del país, digamos, que refleje las regiones, o un mapa de las entes del Estado, sino que también cuáles son los territorios estratégicos. Allí, por ejemplo, cuando se triunfa la insurrección en la Rusia zarista, no triunfa en todo el país, triunfa en las grandes ciudades, Moscú y Petrogrado. Allí se concentraban las fuerzas revolucionarias. Es importante porque inmediatamente que se triunfa, Lenin dice: tenemos que ganarnos el apoyo del campesinado, que era la inmensa mayoría de la población, y que no había participado en ese triunfo, ¿no?, directamente, salvo los soldados que estaban en los soviets y que eran de origen campesino. Entonces tenemos que tener este mapa, tenemos que saber cuáles son los territorios estratégicos. Evidentemente que para ganar una insurrección, estar localizado en las capitales, ¿no?, concentrado el ejército, la mitad del ejército estaba concentrado en ella, y los grupos más combativos de obreros pues le dieron el triunfo a la revolución. Si esos hubieran sido, digamos, si se hubiese controlado ciudades muy lejanas, no se hubiese podido producir esa derrota del zarismo. Ahora, cada vez que cambia el mapa territorial, que cambia la correlación de fuerzas, hay que readecuar la estrategia, como ya lo hemos insistido mucho. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces cuando nosotros trabajamos en el campo, o trabajamos, en el caso estoy hablando de los compañeros que han tenido experiencias guerrilleras en las zonas guerrilleras, pues el trabajo es más fácil, ¿no? El asunto es que a veces no nos damos cuenta que podemos controlar territorios, como controla la guerrilla en Colombia, pero la ciudad de Bogotá, la ciudad de Guayaquil, en el caso de, bueno, las grandes ciudades, estamos hablando de Guayaquil, es en el caso de Ecuador, las grandes ciudades, pues no las controla la guerrilla, y se le olvida eso, porque tú puedes controlar muchas ciudades, en suma son 20 contra una, pero la una representa un poder mucho superior a las 20 que tú controlas. Decíamos que es importante partir de las motivaciones de las masas. Ya explicamos, ¿no es cierto?, cómo Lenin entendió eso para no llamar a derrotar a Kerensky. Y ya vamos a ver de que, hemos dicho, creo, en una charla, pero muy anterior, que, por ejemplo,
Lenin entendió muy bien que las consignas de paz, tierra y libertad eran las grandes consignas para movilizar en la lucha contra el zarismo. Que la gente entendía eso. Y fueron las consignas que usaron los bolcheviques. Pan, paz y libertad. Tierra y libertad. Pan o tierra, ¿no? Paz y libertad. O sea, la otra cosa es cuidado con los análisis cuantitativos. Porque si tú sacas de contexto el análisis cuantitativo, ¿no?, te puede resultar un análisis político muy errado. Si tú vas a decir, por ejemplo, hay gente que dice el movimiento obrero está en alza cuando ha habido 40, o sea, 100 huelgas al año, eso se considera en alza, ¿no? Y al año siguiente hubo 20 huelgas nomás. Entonces tú dices, por las huelgas yo puedo decir que el movimiento obrero está en baja. Pero ahí es donde viene el problema. ¿Cuál era la situación? ¿Por qué había 40 huelgas o 100 huelgas el año anterior y ahora no? Porque cambió la situación, salió el ejército a la calle, mató a no sé cuántos dirigentes obreros, hay una represión brutal, ¿no? Y ya las luchas del año siguiente se dan en otro contexto. Eso quiere decir que el movimiento obrero está en baja, o que los trabajadores ya no tienen ánimo de luchar, porque hay menos huelga. Bueno, a lo mejor no, porque en Nicaragua, por ejemplo, los obreros estaban dispuestos a luchar en la guerrilla o en la insurrección, en forma clandestina, en los barrios, y no en las fábricas, porque en las fábricas les costaba el trabajo y los llevaban presos. Entonces hay que tener cuidado con los números, hay que ver el contexto. Y por último, hay que distinguir, y eso es importante, entre las bases populares activas y las bases pasivas, ¿no? Es decir, a veces nosotros hacemos cálculos, por ejemplo, de cuánto apoyo tiene un gobierno porque la gente simpatizante del gobierno sale a la calle y hay movilizaciones de 100.000 personas. Entonces resulta que decimos, no, con esta cantidad de gente vamos a ganar las próximas elecciones. Pero resulta que para las elecciones no se moviliza la misma gente. Puede haber muchos revolucionarios en la calle, ¿no?, pero la gente que va a votar a lo mejor está en contra del gobierno y vota silenciosamente en las urnas, y por eso es que se producen las grandes sorpresas como la que se produjo en el caso nicaragüense. Masas en la calle apoyando a Ortega, y resulta que en las votaciones perdió Ortega, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado con eso, y además porque las movilizaciones, cuando hay un gobierno nuestro, hay mucha gente que por oportunismo político sale a la calle, se pone la camiseta, pero cuando puede, en las urnas a lo mejor vota de otra manera. Aquí terminaríamos entonces el tema del estado de ánimo de la gente